Hola, bienvenidos a una nueva píldora de IA generativa al servicio de los negocios. Mi nombre es Diego Rodríguez y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de proyectos concretos de IA generativa y de la aproximación que estamos viendo en España para la IA generativa de la mano de Telefónica, concretamente de la mano de Carlos Rabazo, que eres el responsable, a ver si lo digo bien, de transformación digital y ecosistemas de innovación. ecosistemas de innovación. No me lo pones fácil, entiéndelo. Es un poco largo, sí. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana lluviosa en Madrid con nosotros y un placer poder charlar contigo sobre esto que además sé que te apasiona y que estás desarrollando buena parte de tu actividad profesional en torno a la IA generativa. Y la idea hoy es charlar durante 10-15 minutitos sobre este nuevo concepto que está haciendo tanto ruido y ver un poco cuál es la opinión de Telefónica respecto a la IA generativa, tu opinión y ver cómo estamos trabajando conjuntamente Amazon y Telefónica en el desarrollo de proyectos de IA generativa. Y la pregunta de arranque es, oye, desde vuestro punto de vista de Telefónica, ¿cómo veis este boom de la IA generativa? Bueno, en primer lugar, Diego, gracias a vosotros por invitarme, la verdad es que es todo un honor. Un placer y aparte, pues efectivamente, gran parte de mi carrera se desarrolla alrededor de estos conceptos, entonces, pues cualquier cosa que pueda aportar a vuestra disposición. Pues mira, desde Telefónica la verdad es que llevamos trabajando alrededor de la inteligencia artificial mucho tiempo. Como bien sabes, hay un área dentro de Telefónica que se llama LUCA, que por aquel entonces, cuando empezó a desarrollarse todo el tema de explotación de datos, Big Data, pues empezaron a desarrollar soluciones específicas para clientes de empresas. Siempre dentro de ese ámbito, dentro de ese espectro de Big Data, ha estado el concepto de la inteligencia artificial, es decir, llevamos mucho tiempo alrededor de esto. Si bien es cierto que desde noviembre del año pasado, que fue cuando OpenAI decidió coger su modelo de lenguaje GPT 3.5 e incorporarle el chat y abrirlo a todo el mundo, pues esto pues, ha habido un tsunami bastante importante, ya no solo a nivel empresarial, sino en toda la sociedad. Entonces, nosotros lo vemos bajo una perspectiva de gran conciencia del cambio que va a suponer esto a todos los niveles, ¿no? Y en ese sentido, sí que nosotros lo vemos siempre bajo una perspectiva triple, o vemos tres grandes enfoques. Internamente, obviamente, hay mucha gente trabajando, viendo cómo la inteligencia artificial generativa puede mejorar nuestros procesos internos, tanto en las áreas de provisión, como en las áreas de marketing, como en las áreas de ingeniería. De hecho, pues curiosamente, tengo esa responsabilidad dentro de la casa de identificar casos de uso específico dentro de las áreas de ingeniería y marketing. Luego, por otro lado, dentro de los productos y servicios ya existentes que dotamos a empresas, estamos viendo cómo incorporar la inteligencia artificial generativa para mejorar los procesos dentro del ecosistema de servicios. Pues, por ejemplo, cómo hacemos el helpdesk, la atención, el soporte, la postventa, donde la inteligencia artificial generativa tiene un sentido práctico bastante importante. Y luego el tercer enfoque que estamos trabajando es el enfoque de, oye, ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes del ecosistema de empresas a implantar soluciones de inteligencia artificial generativa? Y ahí, obviamente, pues hemos sacado un portfolio de productos asociados a consultoría que nos permiten identificar casos de uso dentro del cliente, infraestructuras que den soporte a las implementaciones, infraestructuras de las que, de alguna forma, en los entornos de los hiperescalares, pues sois uno de los partners principales, ¿no? Y sobre todo eso es ayudarles luego a implantar esas soluciones, a desplegarlas con el ecosistema de partners adecuado que mejor se adecue a las necesidades de los clientes. Bueno, ahí hay dos cosas que me ha gustado mucho de lo que has dicho, el resto también, ¿vale? Pero has hablado de tu rol identificando casos de uso. Yo creo que es fundamental que desde los comités de dirección se esté muy abierto a recibir, si quieres, feedback u opiniones de las distintas áreas de la compañía para identificar casos de uso, porque yo no creo que esto sea un modelo de 1 a n, sino que los N tienen que nutrir el backfield de casos de uso y hay que irlos trabajando. Eso me ha gustado mucho. Y luego has dicho otra cosa que me ha gustado mucho, que es buscar el sentido práctico de la IA generativa. O sea, en los momentos de hype, y ahí viene un poco la siguiente pregunta, en los momentos de hype todo el mundo quiere hacer, en este caso, IA generativa, y es difícil el meterle un sesgo de practicidad a los proyectos que se están acometiendo. Entonces, desde tu punto de vista, está claro que estamos en un hype, ¿vale? Y que como buena curva de hype tenderá o a morir
o a continuar en el tiempo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo personalmente no tengo ninguna duda que la inteligencia artificial generativa, más allá del hype oportuno que se da con cualquier tecnología incipiente, ha venido para quedarse, sin lugar a dudas. Sí que es cierto que tenemos que gestionar mucho las expectativas y sobre todo todos los agentes que estamos metidos en toda esta nueva ola. Tenemos que gestionar las expectativas porque, claro, la desinformación hace muchas veces que algunos pues tengan la sensación de, oye, esto, ostras, nos puede llevar a una situación en la que estos sistemas tomen conciencia o de alguna forma. Entonces, realmente cuando tú conoces que no hay intencionalidad por parte de estos sistemas, que lo único que han aprendido son patrones de volúmenes de datos ingentes, pues empieza a entender un poco que esta tecnología como tal, pues más allá de ayudarnos a mejorar procesos de negocio, incluso transformar ciertas estrategias, pues estamos aún muy lejos para ese concepto de la inteligencia artificial generalista, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es importante manejar las expectativas porque puede ser negativo, si la gente piensa que se pueden dar circunstancias como, por ejemplo, que tome conciencia y tome decisiones más allá de la propia no intencionalidad que tiene ahora mismo. Y por otro lado, por el hecho de que sabemos que desde los años 50 que se acuñó el término de inteligencia artificial, hemos pasado muchas fases en las que ha habido picos y valles en cuanto a inversiones. Es decir, ha habido muchos momentos donde simplemente se denostó la inteligencia artificial, es lo que se llaman los inviernos de la inteligencia artificial, cuando se tienen unas expectativas muy altas que luego no cumple. Entonces deberíamos evitar que ese tipo de cosas sucedieran. Nosotros lo que vemos es que va a haber dos grandes fases. Una primera fase tiene que ver con la implantación de este tipo de tecnologías en los procesos habituales de una organización para eficientarlos, y va a haber una segunda ola que está por llegar, que es cuando realmente se ponga de manifiesto que el uso de estas tecnologías puede transformar radicalmente estrategias dentro de una organización. Pues imagínate, ¿no?, la estrategia de approach comercial que tenemos a clientes en entorno B2C, pues de alguna forma se podría llegar a automatizar absoluta y radicalmente. Entonces habría que repensar el cómo se hace esa nueva aproximación. Entonces, insisto en mi mensaje, la inteligencia artificial con el componente generativo ha venido para quedarse. Hay un matiz muy chulo que has puesto, que es... que además yo estoy muy de acuerdo con eso. La IA generativa no deja de ser un complemento más en el catálogo de soluciones de inteligencia artificial que ya venimos trayendo desde hace muchos años. Entonces, está bien, hay un hype, hay un momentum que hay que vivir y que hay que navegar, pero no todos los proyectos son IA generativa. Hay muchos que se resuelven con IA, vamos a decir tradicional, ¿no? Sí. O machine learning tradicional, o incluso no hace falta machine learning. Hay algunos proyectos que estamos viendo que se resuelven con una base de datos relacional monda y lironda, ¿vale? Entonces, me ha gustado mucho ese matiz y yo creo que viene un poco también a ayudar en esa modulación de expectativas que comentabas, porque el retorno a la inversión también viene muy limitado por la inversión que hay que hacer, y obviamente la inversión en IA generativa es una inversión potente por parte de las compañías para obtener resultados adecuados. Y luego hay otro tema que has comentado, que es el de los riesgos, ¿no? Los riesgos de la IA generativa, y hablabas de la conciencia. Yo creo que hay otro, y te quería preguntar, que es el de un miedo que estamos viendo en los clientes, que es ¿qué pasa con mis datos, ¿no? ¿Mis datos van a ir a alimentar LLMs de terceros? Sí, no, los va a usar mi competencia para ir en contra mía. Entonces, nuestra aproximación en AWS es muy clara, es tu dato es tuyo y está en tu zona de confort y en tu zona securizada, ¿vale? Y se utiliza para la inferencia de respuestas por parte de los LLMs. ¿Cuál es tu opinión aquí? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que es un miedo legítimo, no? Sí es legítimo, pero también hay que destacar un poco, o sea, si nos ponemos a enumerar los diferentes riesgos que hay uno clarísimamente que tú has destacado muy bien, que tiene que ver con los datos, pero no solo desde la perspectiva de los datos que se utilizan para entrenar estos modelos, sino desde la perspectiva de la privacidad de los datos, de la autoría de los datos. Es decir, no tenemos que olvidar que en el caso de OpenAI y en el caso de ChatGPT se ha entrenado con un volumen de datos ingente, prácticamente toda la Wikipedia, gran parte del crawling que se ha hecho de Internet, de grandes bases de datos de prácticamente todos los libros. Ahí esa información, hay unos derechos de autor detrás. Realmente el sistema no está usando los datos como tal
para devolverlos como tal, pero sí han sido entrenados con ellos, con lo cual es un tema que evidentemente hay que darle una solución y de alguna forma los legisladores y las diferentes entidades que hay alrededor de todo esto pues tienen que tomar decisiones y además tienen que tomar decisiones rápidas. Pero hay muchos más riesgos además de ese, ¿no? Sí que es cierto que lo que decías, oye, ese miedo que tienen las empresas de, oye, yo subo mis datos, ¿qué pasa con esos datos? Hay que tener en cuenta que los hiperescalares como vosotros, lo que dotáis es una infraestructura en la nube donde se usan esos datos para entrenar los modelos. Y luego esos datos no están en la nube. Esos modelos para empresas, por ejemplo, son instancias separadas del resto, con lo cual exactamente igual que cualquier dato que se subía anteriormente a la nube está mucho más protegido en un entorno de un hiperescalar, sucede exactamente lo mismo con estos sistemas, ¿no? Pero riesgos hay muchos más, todo lo que tiene que ver con los deepfakes, ¿no? Las fake news, las fake faces, las fake voices, que de alguna forma pues sí que están generando, hay mayor capacidad ahora con estas herramientas para generar desinformación, pues para generar fraude, esa es la realidad. Otra de las cuestiones es que estas herramientas ayudan a generar código muy rápido. Ese código podría ser malware, ¿no? Entonces, pues de alguna forma los que generan malware van a tener capacidades aumentadas para generar ese tipo de códigos, ¿no? Luego hay cuestiones asociadas con estos grandes modelos del lenguaje, por ejemplo, las alucinaciones, ¿no? Cuando estos modelos del lenguaje no tienen clara una respuesta, a veces su respuesta es inventada, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto la sociedad no esté preparada para que lo que sale de esos sistemas tenga que ser filtrado por un criterio humano, si dan por hecho que es cierto todo lo que sale de ahí, pues también tenemos un problema, ¿no? Y luego un concepto importante es el AI alignment, ¿no? El alineamiento de la inteligencia artificial, porque hay un riesgo importante y es que ha sido entrenado con datos que tienen sesgos de nuestra sociedad. Efectivamente, de nuestra sociedad. Entonces esos sesgos hacen que de alguna forma estos sistemas refuercen pues, los prejuicios, ¿no? Entonces, de alguna forma, el AI alignment, que se basa en el aprendizaje por refuerzo, lo que hace es intentar reorientar la inteligencia artificial para que no conteste a preguntas del tipo ¿cómo se hace una bomba nuclear? O no sé si me explico, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que al igual que estas técnicas de AI alignment se pueden usar y se usan para que el sistema responda a cosas que estén alineadas con la moral y la ética de la sociedad, alguien lo puede usar en sentido contrario. Entonces, hay una serie de riesgos que hay que tener en cuenta. Creo que de alguna forma sí que ya hay encima de la mesa grandes mitigadores para los diferentes riesgos, pero no dejan de estar ahí. Ahí veía el otro día una charla de Chema Alonso en la que hablaba de cómo incluso utilizar o tratar de hackear la IA generativa, ¿no? Haciendo exploit dentro de la propia IA. Eso es. Entonces, está claro que se abre un mundo nuevo de potencia y de riesgo que hay que mitigar. Y eso nos lleva a, yo creo que a tener equipos de gobierno o equipos de control en las compañías distintos a los que teníamos hasta ahora. Y claro, para tener eso yo creo que hace falta una sponsorización de nivel para poder montarlo. Desde tu punto de vista, ¿quién debe sponsorizar un proyecto de IA generativa? Sin ninguna duda, Diego, te digo que este tipo de proyectos tienen que estar liderados o sponsorizados al más alto nivel en una organización. Es decir, más alto nivel desde el punto de vista operativo es el CEO, ¿no? Entonces, básicamente, donde más afecta o donde más impacto tiene la implantación de este tipo de soluciones en una organización es en las áreas de operaciones que van a ser las que más eficientadas van a estar, ¿no? Por otro lado, la incorporación de estas tecnologías van a requerir un cambio cultural brutal dentro de la organización, con lo cual imagínate el Chief People Officer, pues lo involucrado que tiene que estar en este proyecto. Y para involucrar a operaciones, las personas de people y las personas de jurídico, es decir, no tenemos que sacar de la ecuación en este caso que en todo este tipo de implantación de soluciones tiene que haber alguien de jurídico que sepa, esté al día de cómo las autoridades de la Unión Europea están de alguna forma forjando las que van a ser las normas a futuro del despliegue de este tipo de soluciones, a lo que apelan a los datos, sobre todo, y al impacto del uso de esos datos que son propiedad de unos usuarios, en fin. Y todo esto tiene que estar orquestado, el de jurídico, con el de recursos humanos, con el de operaciones, desde luego con el sponsorizaje al más alto nivel en la organización por parte del CEO. Ahí, no sé si coincides en que para llevar esto a cabo, al final,
lo que estamos viendo que muchos clientes llevan a cabo y estamos bastante de acuerdo es el crear un comité multidisciplinar que no solo se encargue de velar por recabar esos casos de uso de los que hablábamos antes, sino también porque cada decisión estratégica de la compañía pase por allí. Entonces, ¿qué consigues con esto? Consigues que toda aproximación estratégica al menos haya evaluado el GenAI como una opción para mejorar la aproximación, reducir costes, el ámbito en el que se vaya a tomar esa decisión. Entonces, a mí me parece una aproximación muy buena, que obviamente hay que dotar y que es costoso, pero es que la potencia de la IA generativa estamos viendo que va del 5 al 15% en la cuenta de resultados de los clientes, y yo creo que compensa bastante esa inversión, en este caso en tiempo y en personas. Muy bien, pues yo para terminar, ¿cómo ves los próximos años en el entorno de la IA generativa? ¿Qué desafíos va a haber y qué riesgos o qué posibilidades ves que van a tener las empresas en el entorno de la IA generativa? Pues mira, ahora mismo estamos justamente en un momento apasionante en el que se está caracterizando el marco legal, ¿no? De alguna forma ya sabes que la conciencia de la legislación de las tecnologías en Europa es más intensa que en otro tipo de regiones, en Estados Unidos o imagínate en Asia, ¿no? Entonces tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Inconvenientes en el sentido que muchas veces pues, puedes pensar que hay un cortapisas que te ayude a avanzar, pero sí que es cierto que como ciudadano te sientes más protegido, ¿no? En una región como la región europea. Entonces, va a marcar mucho en esa caracterización que se está haciendo ahora de la normativa de la inteligencia artificial en Europa, va a marcar mucho qué cosas se van a poder hacer. Entonces ahora mismo se está fraguando en ese sentido. Yo lo que no tengo ninguna duda es que la incorporación de este tipo de soluciones pues va a generar una situación que tendremos que manejar todos los agentes sociales, y es el desplazamiento de ciertos puestos de trabajo, y como siempre que suceden este tipo de cuestiones, pues realmente el impacto tiene que ver con las diferentes velocidades de qué puestos de trabajo se destruyen versus qué puestos de trabajo surgen. Entonces, cuando se destruyen más rápidamente de los que surgen por las nuevas tecnologías es cuando pues, entramos en esa crisis. Sucede desde la revolución industrial. Entonces, nos vamos a tener que enfrentar a ese hecho, nos vamos a tener que enfrentar a un rescaling brutal como no ha habido hacía muchísimos años de prácticamente cualquier tipo de rol dentro de una organización e incluso en la propia sociedad. El despliegue de este tipo de soluciones, una vez que esté resuelto legalmente el cómo se entrenan, con qué datos, etcétera, va a ser masivo, lo veo clarísimamente. Y muchas empresas me preguntan, oye, ¿cómo abordarías, ¿no? De alguna forma el arrancar esto y cómo posicionarse? Yo siempre les digo lo mismo. Ahora mismo están publicados decenas de casos de uso de cómo implantar la inteligencia artificial generativa dentro de las empresas. Básicamente, los casos de uso se agrupan en tres áreas. Un área que tiene que ver con mejorar la experiencia de cliente e incluso la experiencia del empleado, ¿no? Pues con los copilots que ayudan, pues, por ejemplo, programando un copilot para que tenga toda la información de un área. Pues imagínate cuando viene una persona nueva dentro de una organización, que tenga un asistente que le diga, oye, ¿dónde está la documentación? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la metodología dentro de su puesto de trabajo, ¿no? O imagínate a los clientes, atender a los clientes todas las dudas que tengan a través de estos sistemas, ¿no? Otro tiene que ver con la generación de código. La generación, lo que es todo el ciclo de vida de código, estos sistemas lo va a acelerar, pero también va a acelerar el cómo se implantan todas las pruebas, cómo se despliegan estos sistemas. Y otro tiene que ver con la generación de documentación o gestión del conocimiento en general, generar documentos, generar ofertas de forma automática, generar información de marketing, incluso gráficos, vídeos, como bien sabes, traducción, gestión de informes, generación de informes. Es decir, hay muchos casos de uso publicados ya. Entonces, lo que hay que hacer es
oye, tener una lista de los casos de uso típicos que tienen identificadas estas startups y ver cuáles apelan a tu organización. Oye, pues en mi organización apela a hacer ofertas de forma autónoma, o en mi organización apela el que se generen informes de forma autónoma con estos sistemas. Una vez que se tienen cada uno de los casos de uso que apelan a tu organización, pues sería hacer una pequeña evaluación de, oye, cada caso de uso, ¿qué coste podría tener implementarlo? ¿Qué impacto tiene en KPIs de negocio? ¿Y cómo de alineado estaría con la estrategia de mi negocio? Una vez que tienes esa información, puedes priorizar casos de uso. Aquellos que te cuesten menos implementar, tengan mayor impacto en los KPIs de negocio y estén más alineados con la estrategia, son los primeros que voy a implementar. Cojo el primero y lo que hago es cogerme un partner tecnológico que me ayude a implementarlo. ¿Por qué? Porque no hace falta dotarse de infraestructura, para eso vosotros dotáis de infraestructura en la nube, en vuestro caso con Bedrock, y de alguna forma pues es cacharrear ya. Una vez que sabes qué caso de uso es el que menos te cuesta, mayor impacto tiene y está más alineado, es empezar a cacharrear con un partner tecnológico. Pues casualmente estamos viendo con muchos analistas que nos dicen que lo diferencial de esta tecnología con respecto a otros momentums previos de la IA o de blockchain o de otras tecnologías que también han tenido su momento de hype, o el metaverso, ¿no? Si te acuerdas del año pasado o el anterior, es que, por un lado, el volumen de consultas está siendo abrumadoramente superior, y en segundo lugar lo que están viendo es que, por un lado, el impacto en negocio y, por otro lado, el plazo para implementar este tipo de proyectos no tiene nada que ver con otras tecnologías. El impacto en negocio es directo y la implementación en algunos casos es a corto plazo y en otros a medio plazo, pero no es necesario irse mucho más allá, con lo cual yo creo que de ahí viene todo este boom y todo este hype, ¿no? que tenemos. Muy bien, Carlos. Una última, que ya nos están diciendo que vamos mal de tiempo para variar. Si fueras CEO de una compañía y acabas de ver este vídeo, ¿qué es lo siguiente que harías? Lo tengo clarísimo. O sea, hay que cacharrear con esto. Insisto en el mensaje que daba antes, hay que identificar qué caso de uso es el que más conviene a la organización en términos de coste versus resultados o impacto en los KPIs de negocio, y empezar a pilotar ese caso de uso, implementarlo, en un modelo que no requiera grandes inversiones, que básicamente es el que ofrecéis los hiperescalares, y efectivamente testar dentro de tu organización qué impacto va a tener, es decir, qué acciones vas a tener que hacer de cambio cultural en la organización cuando implantes esos sistemas. Imagínate un área como la nuestra de ingeniería que tiene un sistema que les ayuda a hacer las ofertas más rápido, eso va a tener un impacto, ¿no? Y no perder un minuto porque el que pierda comba con esto, que sepa que su competencia, si se ve ayudado por la potencia de estos grandes sistemas, pues va a tener un problema en el mercado, te iba a decir a medio plazo, a corto plazo. No puedo estar más de acuerdo que eso y de hecho lo estamos hablando con muchos clientes, que de nada vale tener una bolsa presupuestaria de innovación para 2024 en este ámbito, porque ya deberían de estar todos empezando a probar. Pues oye, Carlos, mil gracias por haberte venido aquí a nuestras oficinas de Madrid, gracias por haber compartido con nosotros este ratito y seguro que seguimos trabajando juntos en ello. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros por la invitación y un placer, como siempre. Muy bien. Y muchas gracias a vosotros también por haber pasado este ratito con nosotros. Os emplazo a seguir viendo las píldoras de IA generativa al servicio de los negocios. Que paséis muy buen día.